Buenos días, buenos días. Hoy viernes 6 de noviembre vamos a continuar con la parte inicial del bloque 2 del submódulo 1, que es el bloque llamado bases de datos. Les recuerdo, ayer estuvimos haciendo el diagnóstico y una actividad de un mapa mental sobre los elementos de una base de datos que es esta, ¿no? Dentro de esos elementos vimos estos cuatro que son tabla, campo, registro y relación. Tabla, campo y registro pues son relativamente sencillos su comprensión, pero con respecto a las relaciones es un poco más complejo. Hay que detenerse un poco más sobre lo que hay que comprender y ver dentro de las relaciones para ya posteriormente pues saber los tipos de relaciones que hay y cómo es que funcionan cada uno de estas relaciones. Estas relaciones sabemos, y como lo vimos ayer, pues se dan entre las tablas. Aquí veíamos ayer esta definición que puede venir en el examen. Y bueno, las relaciones pues permiten establecer intercolecciones entre los datos que están guardados en las tablas y trabajar con ellos conjuntamente. Y veíamos ayer dos ejemplos de relaciones. Este es un ejemplo de cómo se ve una relación en un programa, en un sistema gestor de base de datos. Esta es de Access, si no me equivoco. Y así se ven las relaciones, cada una de esas dos cuadros que ven ahí, les decía yo ayer que son tablas. Y esta pequeña base de datos de dos tablas está guardando información de alumnos y de unos exámenes o de exámenes que se le aplican a los alumnos. Bueno, pues la relación que estamos viendo ahí es una relación uno a muchos, ¿no? Y ahorita vamos a ver en la siguiente actividad, la actividad que vamos a hacer el día de hoy, esos conceptos, esa teoría dentro de las relaciones para entenderla, ¿no? Veíamos también este ejemplo, que esto es una base de datos mucho más compleja, con muchas relaciones que se dan entre los datos, entre los campos que están componiendo cada una de las tablas. Y pues bueno, la actividad que vamos a hacer el día de hoy es la actividad 3, es una tabla la que van a hacer. Es una tabla de los tipos de relaciones que existen en las bases de datos, ¿no? Entonces, los aspectos que van a tomar en cuenta para hacer la tabla: nombre, descripción y ejemplo, lo cual quiere decir que su tabla va a tener 3 columnas y son 3 tipos de relaciones. Entonces serán 3 filas también, ¿no? Una para cada tipo de relación, con su respectivo título, ¿no? Nombre, descripción y ejemplo. Bueno, vamos entonces a empezar a ver los tipos de relaciones. Aquí están, los están viendo. Ojo, porque esto también es material para examen. Existen 3 tipos de relaciones, y los nombres de las relaciones son esos que están viendo ahí: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Esos son los 3 tipos de relaciones que hay, ¿no? Entonces, con esto se pueden dar cuenta que son 3 las filas que debe de tener su tabla. Ahí están viendo los nombres de cada una de los 3 tipos de relaciones que existen en las bases de datos. Es importante saber, tener muy muy presente que en las bases de datos la palabra muchos se refiere a 2 o más, ¿sí? Es decir, para las bases de datos es uno o muchos, ¿sí? ¿Y cuántos son muchos? 2 o más, ¿sí? 2 o 3 millones, da igual. Para las bases de datos, cuando no es uno, son muchos, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque pues las relaciones se establecen de este tipo, y ahorita vamos a ver ejemplos para tratar de comprender un poco más cada uno de los 3 tipos de relaciones que pueden existir entre las tablas dentro de las bases de datos. Bueno, vamos a ver ahora entonces el tipo de relación, el primero, el uno a uno. Aquí está, ahí están viendo el nombre, están viendo la descripción y están viendo el ejemplo. Dentro de la relación uno a uno
a cada ocurrencia de una entidad le corresponde como máximo una ocurrencia de la otra entidad relacionada, ¿sí? Es decir que dentro de las tablas la relación que se da es de 1 a 1, como su nombre lo dice. Y el ejemplo más claro que podemos dar de esto es la relación que existe entre el esposo y la esposa, ¿sí? En un matrimonio, dentro de las leyes, bueno, dentro de las leyes mexicanas, porque hay otros países que sí se permite la poligamia. La poligamia es la posibilidad de tener, pues, más parejas. Bueno, no, ya no serían parejas, ¿no? Por eso se llama poligamia. Más, pues, más esposas, ¿no? Eso se da mucho en Medio Oriente, en los países, árabes, en donde por ley les permiten a los hombres tener 2, 3, 4, 5 o las esposas que puedan mantener. Y eso es muy normal allá, pero bajo las leyes mexicanas el matrimonio se da entre una persona y otra, ¿sí? Entonces, esposo y esposa es una relación 1 a 1. Bajo las leyes un esposo no puede tener 2 esposas o no puede tener muchas esposas, hablando en cómo se entiende la palabra muchos dentro de las bases de datos. Muchos es, como les digo, 2 o más. Entonces un esposo no puede tener 2 o más esposas, ni tampoco una esposa puede tener 2 o más esposos. Cada uno tiene uno, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo muy claro de lo que es una relación 1 a 1, ¿sí? Quizá ahorita no les quede tan claro. Conforme vayamos viendo los ejemplos de los otros tipos de relaciones, quizá esto quede más entendido, ¿no? Bueno, esas son las relaciones 1 a 1. Vamos con el siguiente tipo de relación, que es el tipo de relación 1 a muchos, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la descripción de esta relación 1 a muchos? Es que a cada ocurrencia de la entidad A le pueden corresponder varias de la entidad B, ¿sí? Entonces aquí la entidad A es mamá y la entidad B es hijos, ¿sí? Entonces, mientras se dé la posibilidad de que la entidad A pueda tener más de una ocurrencia, en este caso hijos, ya es una relación 1 a mucho. No importa si son 2, si son 3, si son 40, no importa. 2 o más ya son muchos, ¿sí? Y esto hablando biológicamente, esto, así como en la relación 1 a 1 hablábamos de la relación que se da entre esposos bajo la ley, ¿sí? Porque ustedes me podrán decir, no, pues es que ese tiene 2 esposas, sí, pero lo hizo de manera ilegal, ¿sí? Entonces eso no aplica en este ejemplo, ¿no? Aquí es bajo la ley, un esposo tiene una esposa y una esposa tiene un esposo. Y aquí, biológicamente hablando, es una relación 1 a muchos, es mamá e hijos. ¿Por qué? Porque la mamá sí puede tener varios hijos, pero los hijos solamente pueden tener una sola mamá, ¿sí? Biológicamente hablando, repito, porque se da el caso, ¿no? Que un niño te dice, no, pues es que yo tengo 2 mamás porque pues mi mamá fue la que me tuvo, pero mi abuelita fue la que me crió, yo le digo mamá a mi abuelita. No, aquí no, esa cuestión no aplica, eso no es biológico, ¿sí? Biológicamente hablando, madre e hijos es una relación 1 a muchos visto desde la perspectiva de las bases de datos, porque, como les digo, una mamá puede tener 2 o más hijos, 1, 2 o más hijos, ¿no? Y los hijos solamente pueden tener una sola mamá, biológicamente hablando, y ese sería un ejemplo muy claro, muy, creo yo, entendible de lo que es una relación 1 a muchos. Bueno, esa es la 1 a muchos. Vamos con la siguiente, que es la relación muchos a muchos. En esta relación, a cada ocurrencia de una entidad puede contener varias de la otra entidad relacionada y viceversa, ¿sí? Es decir que la entidad A, en este caso profesores, pueden tener
varios alumnos y viceversa. Es decir, que los alumnos pueden tener varios profesores. En este caso, donde aplica pues es en sistema escolarizado que tenemos nosotros en la prepa, pues es un sistema escolarizado de múltiples materias, por lo tanto de múltiples maestros, ¿sí? Entonces, profesores, alumnos es una relación muchos a muchos porque los profesores tienen muchos alumnos, ¿sí? Sin importar cuántos grupos tengan, tienen muchos alumnos porque no hay un grupo de un alumno, ¿sí? Y los alumnos tienen muchos maestros porque cuentan o cada semestre tiene varias materias, ¿no? Entonces recuerden que 2 o más ya son muchos, entonces no se da el caso para nada en la prepa de que un alumno tenga solamente una sola materia o un solo profesor, no es así. Todos los alumnos tienen varios profesores y todos los profesores tienen varios alumnos. La palabra más correcta dentro de las bases de datos no es varios, como lo acabo de expresar ahorita, es muchos, ¿sí? Entonces, los profesores siempre tendrán muchos alumnos y los alumnos siempre tendrán muchos profesores. En esta parte de aquí, si lo vean, estoy poniendo lo que parece ser un 8 acostado y en realidad no es un 8 acostado, en realidad es un símbolo de infinito, que es el que expresa dentro de la mayoría de los SGBD. Les repito que un SGBD es un sistema gestor de base de datos. Son aquellos programas que se dedican única y exclusivamente a la elaboración y la palabra más correcta es para la gestión, ¿sí? De base de datos. Gestión entiéndase por creación, administración, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos términos entran dentro de lo que es la palabra gestión, ¿sí? Y pues es el símbolo que se utiliza más comúnmente para especificar el muchos, ¿no? El 1 pues se especifica así como está aquí en un número y muchos sí se especifica con el símbolo de infinito, así como aquí con este ejemplo. Si lo ven, aquí está el 1 y aquí está el infinito, ¿no? Y bueno, pues esos son los 3 tipos de relaciones. 1 a 1, ¿sí? A cada ocurrencia de una entidad le corresponde como máximo una ocurrencia de la otra entidad. Un ejemplo, esposo, esposa. 1 a muchos, a cada ocurrencia de la entidad A le pueden corresponder varios de la entidad B. Una relación 1 a muchos, pues mamá e hijos. Y la relación muchos a muchos, que a cada ocurrencia de una entidad puede contener varias de la otra entidad relacionada y viceversa. El ejemplo más claro pues es profesores, alumnos. Bueno, pues esos son los tipos de relaciones. Es material, todo esto que acabamos de ver, material para examen y material para elaborar su actividad número 3, que es una tablita. Tengo 13 minutos, poco más de 13 minutos explicando o haciendo la explicación, más los 5 de prórroga son 18 y contando. Vamos a cerrarlo en 20, por lo tanto tienen media hora de aquí a las 7:50 para elaborar su tabla. Es tiempo más que suficiente para hacerlo y de una vez subirla al Classroom. Si tienen dudas, estoy conectado en Facebook. Y bueno, pues es todo por el día de hoy. Que pasen un buen fin de semana. A trabajar, por favor.